Esto es la Red Rosario, el Bigote Acosta lo saluda, don Guillermo Moreno, ¿cómo le va a usted? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Gracias por el llamado, un placer hablar. Bien, lo primero una cosa, ¿cómo le digo? Don Guillermo, yo soy el Bigote Acosta, tengo 76 años y soy peronista del año del Quinoto. A mí me decían el Napia, pero bueno, qué sé yo, me parece que suena. El Bigote y el Napia va a sonar feo, pero bueno, como vos quieras. Te lo dejo a tu criterio. Guillermo, tengo tres. Primero le digo, la otra vez vi videíto una entrevista suya y los días pasados vi en televisión, pero en el mismo momento, otra entrevista suya y quedé seducido por algunos de sus conceptos. Y dije, si nos da bola vamos a llamarlo para charlar. Me gustaría hacerle algunas preguntas y tener su respuesta, pero cada pregunta lleva un contexto, Guillermo. La primera es la siguiente. 17 de octubre del 45, febrero del 46, la República Argentina asiste a un acontecimiento que no ha terminado. Pluripartidario, de ninguna manera sectario, redefine el rol de los trabajadores y cambia para siempre la política argentina y mantiene un hecho que no se ha podido mover. Perón dice, rompan las tanqueras, corten los alambres, pero voten. El peronismo llega al poder por el voto y hasta ahora no han podido manejar las fuerzas en contrario cómo resolver esa ecuación. Es más, en algunos casos se han vuelto peronistas. La pregunta en concreto, la primera pregunta es, ¿está vivo el peronismo? Sin ninguna duda, solamente voy a hacer algunas correcciones con todo respeto, obviamente, a un compañero y a la trayectoria que vos tenés. Fue un movimiento de masas, no pluripartidario. Se expresaron los sectores sociales que estaban en el subsuelo de la tierra argentina y que hasta el momento no se habían podido expresar. Los partidos son una expresión de la sociedad para una contienda electoral, pero lo que hizo el general Perón fue generar un movimiento de masas que después lo terminó organizando y obviamente por eso decimos que fue popular, de pueblo, y le dio una doctrina. Y esa doctrina que le dio, porque como él bien decía, un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma, es la que después de 70 años se demostró correcta, porque el otro contexto, el supracontexto de lo que vos contaste es que ahí, en el 17 de octubre del 45, los aliados habían ganado la guerra. Habían ganado los soviéticos y habían ganado los norteamericanos como cabeza de dos bloques. Y para el 46 ya Perón les estaba diciendo que ninguno de los dos servía. Hace 70 años atrás, Perón les dijo en la cara, ustedes no sirven. No van a llevar al mundo a un mayor grado de felicidad y de justicia. Ustedes van o a explotar al hombre por el hombre y van a generar una desigualdad espantosa, o ustedes van a destruir el libre albedrío del hombre que Dios nos dio, se lo dijo a los soviéticos. Se le rieron en la cara, incluso se juntaron para hacer la Unión Democrática, pero acá estamos, vivito y coleando, y con alguien que desde la cima de la humanidad, naturalmente, y hoy coyunturalmente del mundo, pero desde la cima de la humanidad, que es el Papa, pueblos del mundo construyan puentes. Respeten su identidad, pero construyan puentes, ámense. Mirá si Perón tenía razón. La otra cuestión que me gustaría conversar siempre en este mismo plano es la siguiente. Aquello que se armó sobre el primer... bueno, ni siquiera se llamaba peronismo, era un movimiento masivo, un movimiento de masa, como bien lo dice usted, don Guillermo. Tenía desde personas como Borlengui hasta personas como Miranda, esto es, desde empresarios hasta dirigentes socialistas. Era, en cierto modo, un abanico, y bueno, y la gente de Forja, ¿no? Mansi y compañía. Claro, Jauretche mismo. Es Jauretche mismo, sí. El viejo Puigros en algún momento que también del comunismo se vino para este lado. A lo que me refiero es a esto. El peronismo nunca tuvo miedo de incorporar a nadie, basta que aceptase el juego del peronismo, y el fuego con F. Y yo cito dos cuestiones. La primera cuestión, yo charlé con Hipólito Jesús Paz, con el Tuco Paz, yo charlé con el Tony Cafiero,
Yo charlé, le hice nota a Eustaquio Tolosa, que junto con Perón fue declarado infame traidor a la patria porque paró los puertos. Eran toda gente de 20 y pico de años cuando Perón los convocó. Hipólito Jesús Paz fue canciller con 29, Tony Cafiero con 25, Tolosa con 23, Manuel Rey Millares, el odontólogo, en la facultad con 29. A mí no me dio miedo eso, tampoco me dio miedo en el 70 que hubiera el trasvasamiento generacional, y no me da miedo que en el 2020 haya gente de 24, 25, 28 años en el manejo del poder, siempre y cuando se conserve esas columnas que tenía el peronismo y que se plantearon desde la Secretaría de Trabajo y Previsión con Perón, y que son las que para mí deben regir la presencia de los jóvenes. ¿Usted qué opina sobre esto? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando Perón construyó la organicidad del movimiento, precisamente en la década del 70, construyó, finalmente, ya la había organizado en la década del 50, pues estoy diciendo la última organización, incorporó la cuarta rama que era la juventud. Sí. La incorporó a la mesa de decisiones, no a tomar en hegemonía las decisiones. Tampoco me molestaría, pero es solamente un consejo. Yo me acuerdo que tenía 20 años y Perón nos dijo: no tiren un viejo por la ventana todos los días. Sí. Escúchenlo y siéntanlo en la mesa. En la mesa de decisiones tienen que estar. El tema es si las decisiones son simplemente un cruce generacional. Y ahí es donde hay un debate muy finito, que en este caso el peronismo lo tiene saldado. Su rama femenina, su sindical, la política, la juventud, los profesionales tienen que estar en la mesa para tomar decisiones, porque las correctas decisiones son decisiones grupales. No es verdad que alguien tiene el conocimiento. Esa es una visión liberal del conocimiento. Nosotros los peronistas decimos que el verdadero conocimiento es el conocimiento colectivo, y para ese conocimiento colectivo tienen que estar todos sentados en la mesa. Así que yo coincido contigo perfectamente, pero perfectamente. Ahora, Perón dejó una doctrina. No es que dijo: nos juntamos a la carga barraca y hacemos cualquier cosa. Por ejemplo, para entrar en tema, el presidente Fernández dijo en el reportaje del diario Perfil: el ser humano discute la eternidad. Y yo desde los 14 años que hago reuniones políticas, me junto, nunca discutí la eternidad. Ahora vos me podés corregir, me podés decir: no, mira, yo en Rosario, con 76 años de militancia y de estar en el peronismo, por lo menos he tenido 10 reuniones por año donde discutimos la eternidad. Y yo te digo: no, mira, yo no he discutido nunca la eternidad, porque eso se lo dejamos a Dios. Más la muerte me han enseñado que es un don de Dios. La muerte natural, no cuando te bombardean la plaza, te fusilan, te torturan, eso es otra cosa. Estamos hablando de la muerte plácida en tu cama, dándote la extremaunción, rodeado de los afectos. Es un don de Dios. Es un don de Dios la vida y es un don de Dios la muerte. Entonces, nunca discutimos la eternidad, nunca discutimos pero nunca discutí ni siquiera fuera del peronismo. No se quiera transformar en Dios. La primera vez que yo escuché eso, se lo leí a Durán Barba. Sí. Enero del 19, en 3 notas que también sacó en Perfil. Sí, sobre esto tengo 3 preguntas más, pero ya que lo nombró al compañero Alberto Ángel Fernández, el porteño, sí. Hay un indicador, es la primera vez, desde el 45 hasta ahora, que el presidente puesto por el voto popular del peronismo es un nacido y criado en Buenos Aires. Es la primera vez. Es un hecho connotativo. Cuando él habla de porteño, y el movimiento peronista es nacional. Esa es una salvaguarda con la que lo escucho yo, ¿no? Bueno, es una apreciación. Es cierto, por eso puede ser que yo lo conozca no sé si íntimamente, lo conozco hace 30 años a Fernando. Nos conocemos mutuamente desde hace 30 años. Así que los dos sabemos con precisión lo que pensamos cada uno en su ordenamiento conceptual profundo. A mí no me sorprende, en el fondo lo cuento, porque eso pasó desapercibido, y para mí fue el núcleo duro de esa nota con Perfil. La respuesta más importante donde se lo conoce al presidente es cuando dice que el hombre debate la eternidad. Y yo le digo: mirá, Fernández, estás equivocado.
Sí. Estás equivocado, porque nuestra doctrina no debate la eternidad, no quiere reemplazar a Dios. No estamos en esa visión de Durán Barba, donde en el siglo XX se terminaron las religiones politeístas y en el XXI las monoteístas. Léalo a Durán Barba, él lo escribió, tuvo el coraje de escribirlo, son 3 notas seguidas, ya te estoy dando las coordenadas, enero del 19. Sí, ya está bien. Como dijera Macedonio Fernández referido a Lugones, no duermo de ese costado. Claro. Leer a Durán Barba filosóficamente implica un riesgo en la panza, ¿no? Tengo un par de preguntas más, Guillermo. La primera es esta. Planteado donde estoy el año 2020, yo me digo, del siglo que se nos fue del siglo XX, hay una justicia social que no terminó de resolverse, una democracia que fue muy imperfecta, y el siglo XXI le agregó narcotráfico, inseguridad urbana, y un manejo de la estructura con niveles de corrupción que asustaron. Ninguna de estas 5 cosas ha sido finalmente resuelta y creo que son los problemas de esta sociedad, más allá del coronavirus que desnuda y quita la sábana a todo lo que no había hecho sobre salud ni demás nuestra corporación como Estado. Yo soy uno de los que cree en el Estado como solución para manejar salud, para manejar seguridad y para manejar instrucción o educación. Esa es la pregunta. ¿Estamos en deuda con todo eso? No hay duda, pero fundamentalmente esto se ordena desde el principio de autoridad. Lo que pasa es que lo que nos viene también de alguna manera limando es el principio de autoridad. Yo me recuerdo, mirá las cosas que me pasaron, ¿no? Yo entré al gobierno por 60 días en el 2003. Le dije a Debido, bueno, está bien, finalmente me convenció, voy por 60 días. Debido me dice, dale, loco, somos pocos, andá, que no tengo. Me fui de secretario de comunicación. Digo, bueno, por ahora voy por 60 días. Y me quedé 10 años. Pero yo me acuerdo que lo hablaba, una vez entré con un seguridad a una comisaría, no vaya a saber que no me acuerdo del tema. Y entonces le decía, mira, estoy con vos que sos el jefe de todos los polis, pero a mí el que me pone, el que todavía me genera hormigueo en la panza es el comisario, lo que te diga. Porque era el principio de autoridad. Claro. Y a mí me hacían la veña. Yo entré a la comisaría y me hacían la veña. Sin embargo, cuando era el comisario yo lo miraba y le decía, mostrame los tobillos. Porque, a ver, quiero ver si llevas el fierro en los tobillos también. Viste que tiene... Y entonces si me mostraba, decía, bueno, entonces está bien. Bueno, son las cosas que te fueron quedando. ¿Está bien? El principio de autoridad es el principio de autoridad. Y no te lo pueden minar. Porque cuando vos minás el principio de autoridad te empiezan a pasar todas estas cosas. Yo digo, usted tiene un tremendo tema ahí que ya hace tiempo que está, que son esas bandas que llaman los monos, qué sé yo, sí. Tiene un nombre así medio extraño. ¿Qué haría Perón para resolver ese tema? Imagínate vos que Perón se levantaba a las 6 de la mañana, recibía los diarios y escuchaba y leía que en Rosario había un grupito que tenía soldaditos, que tenía armas largas, que andaba intimidando gente. Y decía, preparen el helicóptero, vayan con los camiones, lleven las carpas, que nos quedamos 15 días en Rosario hasta terminar este tema. Y llegaba, armaba la carpa a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía estaba el tema terminado. Pero terminado, ¿de qué me estás hablando? ¿Pero de qué me estás hablando? Ahora, si no tenés principio de autoridad, eso no se soluciona. Porque el principio de autoridad no solo es para ese pretendido jefe de esa banda, sino para la policía también. Claro. Que es donde tiene que entrar el principio de autoridad. Esto me lleva a una repregunta. Creo que con el principio de autoridad lo que termina formulándose es un concepto o un límite de dónde está el bien y dónde está el mal. Y en esa confusión es donde podemos perder. Claro. Por eso lo primero es el principio de autoridad. Señores, acá está la ley y el orden. Están del otro lado, punto. Se trata de agarrar y se terminó. ¿Con uniforme o sin uniforme? Usted tiene uniforme, ¿de dónde se va a parar? De este lado, bueno, guay. Y se terminó. Y del otro lado saben que el principio de autoridad impone. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Pero no estas cosas de que jugamos, viste, un poquito de acá y un poquito de allá. No, eso no funciona así. Entonces, el principio de autoridad no es autoritarismo, es legal y legítimo, no es autoritarismo, es legal y legítimo. Por eso es tan importante la expresión popular para elegir al presidente.
porque es donde el presidente, con los votos del pueblo, se transforma en legal y legítimo. Yo le digo a Fernández, mire, yo creo, con todo respeto, que el pueblo no debate la eternidad. Yo creo que esa es una visión socialdemócrata que lo discutía Durán Barba con Berbisky. Y casualmente Berbisky es tu amigo, tenés cuidado, porque se juntaban para hablar mal del Papa, el argentino más importante que dio este pueblo. Y el más importante hoy para la humanidad. Hay 3 hombres importantes hoy. Trump, Putin y el Papa. ¿Quién te va a hablar por vos? Putin no, Trump no, el Papa. Entonces alimentalo, querelo, amalo. Mientras lo tengamos, cuidémoslo, no nos dediquemos a hacer cosas que lo lastimen, ni a hablar mal de él. Que es como lo cuenta Durán Barba, me junto con Berbisky a hablar malas del Papa. Ah, mira qué cosa. Esa visión de permear el principio de autoridad es el que destruye. Yo le puedo decir a Fernández, estoy en contra tuyo en ese pensamiento, no estoy de acuerdo, pero sos legal y legítimo. Más, nunca puse en duda el principio, ni el Estado de Derecho durante la gestión de Macri. Algunos compañeros decían, cuidado que se está violentando el Estado de Derecho. Yo le digo, miren muchachos, cuidado, que nosotros por un tema generacional vivimos en un Estado que no era de derecho. Y las decisiones que se tienen que tomar cuando el Estado no es de derecho son gravísimas, porque lo que hay es estado de violencia. Una cosa es que los jueces no cumplan correctamente con su deber, y otra cosa es que pensemos que hay libertad para operar en el plano de la violencia. Si no hay Estado de Derecho, obviamente que la hay. Guillermo, puesto sobre la mesa este 2020, hay 2 o 3 cuestiones sobre las que me gustaría que resumas. La primera es la situación de que resuma significa que la respuesta sea corta. No, que resuma porque te estoy tirando 3 cosas a la vez. Okay. Una es, en la mesa de arena, el 40% de un país informal. ¿Cómo va a ser para meterlo a lo formal? Lo otro, Perón planteaba que la mesa era de 3 patas. El Estado, los obreros y los empresarios. Y de esa conjunción salía una solución de salario y de producción. Eso también está deturpado, para usar una palabra que usaba el general. Y la informalidad y la pobreza estructural nos está jorobando bastante. ¿Hay algún modo de acomodarlo a eso, más allá de la palabra PBI paralelo, esto, lo otro, que es la plata en el bolsillo y la seguridad en la calle y que mi hijo estudie? Mire, son 3 temas que vamos de los conceptos a las políticas específicas, pero bueno, necesito 2 minutos si es que los tengo. Primero, la pobreza no es estructural, porque si la pobreza fuera estructural y no coyuntural, significa que el sistema nunca va a contener a todos. Y ahí vamos a un problema más de fondo, que entonces Dios se equivocó. Dios se equivocó porque no hizo la tierra con los bienes y servicios suficientes para que abastezcan a todos. ¿Qué decimos los peronistas de esto? No, mire, Dios es completo. Dios es completo y perfecto. Hizo la tierra para todos. El problema es el pecado original. La distribución injusta también del pecado original hace que haya pobreza, pero es un problema del hombre, no del Dios. Por lo tanto, es circunstancial. En la medida en que el hombre abandona el pecado, también abandona la injusta distribución de la riqueza. ¿Cuándo se termina de coronar esto? Porque es una discusión ya de siglos dentro de la cristiandad. Si esto alcanza para todos o no alcanza para todos. Bueno, lo termina de decir el Papa en la última reunión que hizo en la Academia Pontificia no hace más de 60 días, 70 como máximo, cuando dijo el mundo es rico, el problema es la injusticia de la distribución. Por lo tanto, si hacemos bien las cosas, la pobreza es circunstancial. Tenemos que hacer bien las cosas, no hay ninguna duda. Por eso, no solo la Argentina es justicialista, sino el mundo necesita ser justicialista para terminar con la ignominia de la pobreza. Se puede terminar perfectamente haciendo lo que hay que hacer. Y ahí vamos a la informalidad y estas cosas que usted definió como el PBI y demás, que finalmente es la facturación de bienes y servicios finales que uno hace. ¿Está bien? Mire, en esto tenemos que partir de este presente. Y en este presente no solo teníamos una supercrisis, ¿por qué? Pues teníamos un déficit fiscal extraordinario,
ya es superior al que tenía Alfonsín cuando tuvo que abandonar el gobierno. Por eso no es un ejemplo Alfonsín, porque Alfonsín es un ejemplo de un gobierno fallido, se tuvo que ir antes, porque no le encontró el agujero al mate, no era tan complicado, no se lo encontró. Y tenemos un déficit del sector externo que es superior al que tenía de la Rúa cuando también se tuvo que ir, un gobierno progresista, ese gobierno de la alianza entre un sector del radicalismo y el frepaso, el Chacho Álvarez, Mejide, todo el grupo de compañeros que decidieron dar un paso al costado y se fueron para otro lado, pero perfecto. Pero ese gobierno fracasó, ese gobierno también se tuvo que ir antes. Bueno, esos dos hechos están en el mismo tiempo y lugar, por eso es una supercrisis. Sobre eso la pandemia. Muy bien, ¿cómo se sale? Y se sale como salieron los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, planificando la economía. Generaron todos los factores de producción para que ponerlos a disposición de la industria militar, del complejo industrial militar para fabricar todos los portaaviones, aviones, misiles, bombas que necesitaban para ganar la guerra. Lo mismo lo hizo Stalin del otro lado. Planificó la economía para ganarle a los alemanes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Planificar la economía. ¿Desde dónde se planifica? Desde la oferta. ¿Quién lo hizo en la respiración? Perón, con los planes quinquenales, los planes trienales. ¿Desde qué lugar lo planificó? Sentándome en la única caja que le queda a la Argentina, que no es el ANSE, no es el PAM, esas son pavadas. La única caja de verdad que le queda a la Argentina son los dólares que tiene el Banco Central. ¿Quién planificar eso? Bien, como enseñó Perón, esa comunidad que se conforma entre el movimiento obrero organizado, los dirigentes sindicales y los empresarios. ¿Quiénes? Los dirigentes sindicales de FUTE, la CGT te lo va a decir, y los empresarios de FUTE que vos lo conocés con nombre y apellido. No los empleados de los empresarios. Ellos se tienen que sentar Pagani, se tienen que sentar Roca, se tienen que sentar Urquía, se tienen que sentar. Yo sentaría también en esa mesa, aunque ahora tienen problemas, los muchachos de Vicentín, porque nadie le puede negar a los muchachos de Vicentín que entienden la economía, ¿no? Por más que ahora hayan tenido problemas que son perfectamente explicables. Todos esos, lo que vos tenés que sentar para planificar la economía, ¿con qué instrumento? Con el insumo más escaso que hoy tenés, que es el dólar. Cuando vos planificás la economía, empezás a reactivar. Cuando vos empezás a reactivar y direccionás las fuerzas productivas en esa misma línea de llegada que estás definiendo, la cosa se empieza a poner en marcha, respetando los de sanidad. Desde ya que hay que respetar los protocolos de sanidad. Pero es impensable, vamos a ver cómo reaccionamos ahora el lunes, que con 4,5 millones de personas trabajando, que era lo que tenías hasta el día viernes, vos pudieras alimentar de manera amplia, vestir, darle a 45 millones de personas. 1 cada 10 es imposible. Por eso en algún momento, como ya empiezan a decir que esto del coronavirus se puede repetir, y si no puede venir otro bicho, y si no es... Miren, va a haber que analizar profundamente lo que se hizo, No sea cuestión que pensemos que se hizo bien y dentro de 1 año, 2 años haya que repetirlo. Yo me acuerdo que cuando Menem, o en la década de los 90, se empezaron a privatizar las empresas, todo el mundo estaba feliz. Hasta que se dieron cuenta que fue un gran error. Entonces, a la salida de esto, ahora el presidente Fernández tuvo todo el derecho de tomar todas las decisiones que haya querido, y está bien y es legal y legítimo. Ahora después le toca a la sociedad evaluar esto. Porque ya si hay que repetir, hay que ver si esta fue la mejor experiencia. Hoy todos, porque dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, cumplimos lo que dijo el presidente Fernández. Pero hay que debatirlo. Y no se tiene que enojar porque lo debatamos, porque el verdadero conocimiento es el que surge del consenso popular. Entonces yo digo, mire, a mí me parece que como mínimo tendrían que haber trabajado 9 millones de personas. Si no pasa lo que ahora descubrió Kicillof, que si no tenés oferta, tenés desabastecimiento, suba de precio. Y por eso vos ya lo sabés desde arranque. Para eso es economista. El viejo Perón decía, y eso está en lo que filmó Pino, cuando usted va a una discusión y gana el 50% de sus propuestas, pague el asado, porque usted es el que está ganando. Claro. Lo que está planteando de esa mesa tripartita es el eje del peronismo, básicamente, ¿no? Claro. ¿Te puedo hacer una pregunta absolutamente personal? Sí, claro.
Yo cada vez que escucho lo que decís, me parece tan racional, tan claro, aun cuando en algunas cosas uno puede acordar más, acordar menos. ¿Por qué te tildaban de loco los medios masivos de comunicación? No, me trataban de polémico. No, loco fue una cosa... ¿Sabes qué pasa? Yo te lo voy a decir. Ese fue un apodo de Viro, porque el día que lo conocí Kirchner, yo no lo conocía, yo soy porteño también, ya estos son pingüinos, qué sé yo era. Después decía que yo era de la familia, pero yo le decía, yo soy el cuñado. La decisión importante, el cuñado se va fuera, ¿está bien? Nunca una familia toma decisión importante con el cuñado, eso no existe. Bueno, por eso nunca se sienta el cuñado a la cabeza de la mesa, ¿viste? No se junta la familia, bien. Bueno. Entonces, yo era como pesado, ¿viste? Metido. Entonces, yo lo conocí a Kirchner en el 2003, febrero del 2003. Fíjate cuándo lo conocí, febrero del 2003. Y la verdad que Kirchner, no era una reunión para hablar de economía, estábamos hablando de otras cosas, pero Kirchner empezó a hablar de economía, y los compañeros eran, y para que no se me saltara la chaveta, ¿viste? Entonces yo me quedé callado. Pero siguió Kirchner hablando de economía. Y entonces al final le dije, mire, viejo, lo que usted va a ser presidente, pero si así vamos mal. Y el que estaba al lado mío era de Viro, que yo ni lo conocía. Entre Kirchner y yo, como estaba la mesa armada, estaba de Viro. Muchacho de anteojos, pelo negro en esa época, qué sé yo, cara de malo, como sigue teniendo ahora. Y entonces, me mira y me anota el teléfono, ¿viste? Y entonces, dame tu nombre, dame tu teléfono. Y yo, sos loco vos, ¿eh? Sos loco. Y después, siempre me decía el loco Moreno. Pero era por eso, esa anécdota de esa primera vez que lo conocía que iba a ser futuro presidente, y como dirían los muchachos ahora, digo, mirá, viejo, así no va. Así no va. Bueno, mirá cómo fue. Mirá la década que hicimos. Guillermo, ya pasará esta fucking pandemia y vendrás por Rosario y podremos tomar unos mate amargos. No se lo tenga duda. Y eso de los monos se resuelve con el principio de autoridad. Dejate en broma. Sí, pero si la cana hizo la vista gorda, eso creció. Bueno, por eso tenés que mirar fijo y empezar de donde hay que empezar, de arriba para abajo. Mirá fijo, trazar la raya y decir, muchacho, de acá o de allá. Te voy a 10 minutos para elegir. Te voy a contar una anécdota personal. Yo era realmente muy chiquito. Yo soy nacido en el 44 y la verdad me llevó mi viejo de la mano porque mi viejo era más tarado que yo. Yo estuve en la cancha de Colón cuando estuvo la compañera y pateó la pelota. Sí. Y un partido inaugural en la cancha de Colón de Santa Fe. Yo vivo en Rosario, pero soy hincha de Colón de Santa Fe. Ni la vieja ni la camiseta se cambian. Claro. Y de ahí quedé en mi fondo de pantalla es Evita. Y yo soy hincha de Colón y soy hincha de los DNU, porque Evita volvió y le dijo a Cereijo hay que ponerlo en primera, ese club. Claro. Y Cereijo, mucho más racional, nos puso en primera vez. Desde esa época no ha cambiado nada. Es Evita, es el DNU, y lo que hay que hacer, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Esto de hacer lo que hay que hacer es un legado del general Perón. Por eso te digo que tanto debate intelectual sobre la seguridad, que esto, que aquello, pero muchachos, si los conocemos todos. Hay que hacer lo que hay que hacer. Ahora, para hacer lo que hay que hacer, no hay que hacer un documento, hay que poner el cuerpo. Sí. Y acá viene el final. Los peronistas siempre pusimos el cuerpo. Y yo le doy un humilde consejo a Fernández, que piense que va a poner el cuerpo por él, porque yo no veo a nadie que ponga el cuerpo por él. Y es muy difícil gobernar así. Entonces, si mire, los peronistas en esto tenemos mucho... Si no tenés una línea interna, está peor que Bonavena. Cuando te sacan el banquito quedas... Pero ¿sabe qué pasa? Los peronistas somos cultores de poner el cuerpo, de proteger a las mujeres a los varones a las mujeres. Yo no veo esa conducta en los progresistas. Yo no lo veo esa conducta en los socialdemócratas. Cuidado, porque gobernar tiene su momento. Y después cuando del otro lado te miran fijo, viste, vos tenés que darte vuelta y saber, ni siquiera darte vuelta, saber que atrás tuyo están los que tienen que estar. Porque a ningún combate se va solo. Sí se va con principio de autoridad. Entonces te digo, mira, es muy fácil. Resolver esto de la seguridad, claro que hay que resolverlo. Hay que poner el cuerpo. Por eso yo te doy el ejemplo de lo que haría Perón. Iba, armaba la carpa en la Plaza Mayor y para el mediodía estaba terminado el tema. Pero había el cuerpo, se la jugaba. Bueno, porque así, y si no está dispuesto a hacer eso,
y no te dediques a la política, si la política no es un trabajo. La política, como enseñó Perón, es desde la doctrina para buscar el bien común. Y es que no le gusta que sea así, que se dedique a otra cosa, si nadie te obliga. Te mando un abrazo y gracias por el llamado. Besos en la frente, cuídate. Gracias, amigo, chao. Está a la disposición en cualquier momento y un fuerte abrazo peronista en un día soleado, al menos acá en la capital. Chao. Sí, como lo hizo Elisa Juí. Chao. Chao. El compañero Guillermo Moreno en Sala, le debo esa pregunta, Julieta, le debo esa pregunta. Me pareció que este era un buen cierre. Ahí lo tenemos a Delicia, al Tata Martino, a todos diciendo están todos salir. esperando, claro. Después va a tener que... ¿Quién estaba? ¿Dino de operador en la 8? Sí, así es. Sí, de las 10:15 en adelante el radio Q de esto. Sí. Porque seguro que más de uno va a pedir. Básicamente dijo lo que tenía ganas de decir y escuchamos, ¿no? Sí, por supuesto. Y en un hombre que no ha cambiado sus convicciones pese a las distintas fragmentaciones que ha tenido el peronismo en los últimos años. Por supuesto, la pregunta a la cual usted refiere era qué pasa con la vida del kirchnerismo actualmente, ¿no? Después de esta agrupación, de este acuerdo peronista que hubo a la hora que Alberto Fernández asumiera en la presidencia, pero me parece que fue más que claro, ¿no? Sí. De diferentes sitios, digamos así, desde el socialismo hasta amigos de Pilar y de la ciudad de Santa Fe, anotados con la charla con Guillermo Moreno. Todo el mundo sostiene lo mismo, por eso yo le hice la pregunta sobre la locura, porque por allí le dicen el loco Moreno, y la verdad es que uno lo escucha lo que dice y, como le dije a él, uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero lo que dice es absolutamente lineal en cuanto a racional, en cuanto a razonable, ¿no? Sí, por supuesto, y me parece que muchas de sus definiciones, sin lugar a dudas, ha marcado una diferencia un poco más importante que la que se venía teniendo entre algunos pensamientos kirchneristas y lo que es el peronismo puro, ¿no? Entre otras, las definiciones a favor del Papa, claro. Me siento, está muy papista. Sí. Me siento muy identificado cuando le dice Fernández al presidente. Tendríamos que ir a una tanda después buscarlo a Delicia, y si estaba Dino, yo ahora le pongo un correíto. Bien.